Si sabes cómo buscar, puedes montar un PC gaming muy pero muy potente por poco dinero. Ese ha sido uno de los principales objetivos de este canal. Es por eso que hemos encontrado en tiendas como AliExpress un sinfín de componentes para armar PCs de todo tipo, desde lo más barato hasta lo más caro. Entre esas PCs que hemos armado en este canal está nuestra última adquisición, el combo Xeon E5 2680 V4. Y aunque indiscutiblemente estamos hablando de un excelente PC, sobre todo por su relación calidad-precio, es cierto que el Xeon también tiene muchos detractores. Sí, porque en este mundo de gustos y colores, aunque cueste creerlo, hay personas que no les gusta el Xeon. Puede ser que quieren algo más actual, o porque no confían en el hecho de instalar un chip TPM a un procesador sin soporte para los nuevos Windows, o porque simplemente quieren algo diferente, siempre y cuando esté en la categoría de bueno, bonito y barato. Sea cual sea la razón, cada corazón tiene su media naranja. Es por eso que en mi investigación busqué nuevos componentes para poder armar un PC gaming más actual que un Xeon. Y aunque cueste un poco más, también se mantenga en la categoría de bueno, bonito y barato. Y allí cuando encontré algo que me llamó muchísimo la atención en AliExpress y por ende quiero probar en este canal. Y es este combo Intel del fabricante Air que no promete tener un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, a una frecuencia turbo de 4.7 GHz, un combo que sobre el papel sería una muy respetable opción para mover gráficas actuales y también estaría muy equilibrado en cuanto a productividad. Así que de nuevo comencé a llenarme de preguntas. ¿Qué se supone que es este combo que me dice Intel CPU 0000? ¿Cuáles serían sus características y sobre todo con qué piezas puedo combinarlo para armar todo un buen PC? Así que si tú también quieres conocer las respuestas a estas preguntas, no te despegues de tu pantalla, pues en este preciso momento lo vamos a ver. Lo primero y principal, que es este combo Airgin, estamos hablando de una marca china que se especializa en placas madres. Y aunque recientemente han sacado mini PCs y notebook, su producto insignia son estas placas madres con procesadores integrados directamente en la placa. Es decir, que si compras alguna de estas placas madres, te estaría llevando el combo base de la placa más el procesador. Y dependiendo de la configuración que elijas, tendrás características y potencias diferentes en tu equipo. Es por eso que es muy importante ver a detalle toda la descripción del producto antes de comprar. Y entre todas sus placas está una que me llamó muchísimo la atención por sus características y su precio, sobre todo por el procesador que trae integrado. Y si te preguntas qué significa Intel Core CPU 0000ES, es que el procesador es una muestra de ingeniería, por lo cual, al no ser la versión final, viene un poquito recortado, pero con todas sus tecnologías y potencia general. Y específicamente lo que promete esta placa madre es tener un procesador muestra de ingeniería de un i9 11900, cuya única diferencia por lo que pude investigar es que la versión final su frecuencia turbo es de 5.2 GHz y este es de 4.7 GHz, siendo todavía lo suficientemente alta para obtener un excelente rendimiento en gaming. Y al tener 8 núcleos y 16 hilos, seguiría siendo también lo bastante decente para la productividad, cosa que indiscutiblemente quiero probar. Otra de las cosas interesantes de este combo es que tiene PCI Express 4.0 por 4 en el M.2 y por 16 en el PCI Express principal, dándonos un ancho de banda para soportar M.2 de hasta casi 8 GB por segundo, sin importar que sean PCI Express 5.0, siempre y cuando no superen esa velocidad. Podría sacarle todo el jugo sin remordimientos a un M.2 como este de Movispeed, que alcanza velocidades de lectura de 7450 MB por segundo. Ya he comprado varios M.2 de esta marca y lo único de lo que me quejo es de no conocerla antes. Pero como tiene un segundo puerto M.2 PCI Express 3.0, podríamos sin remordimiento comenzar con uno más discreto y económico, como este de Golden Fear que, aunque llega solo a los 2500 MB por segundo de lectura, sería una muy buena opción para iniciar y luego cuando tengamos más presupuesto y por un Movispeed de mayor capacidad, pudiendo conservar los dos en nuestra configuración y aprovechando todas las capacidades de la placa. También tendríamos un ancho de banda de casi 32 GB por segundo en el puerto de la tarjeta gráfica, que junto con la potencia del procesador nos daría la fuerza suficiente para mover sin problemas cualquier tarjeta de video que sea PCI Express 4.0. Sí, podrías ponerle a este combo una 4090 si tienes una fuente de poder que la soporte, dado que el procesador sería lo suficientemente decente, no tendrías ningún limitante por el puerto PCI Express y a resoluciones más altas
como el 4K, el mayor peso se lo lleva la gráfica. E incluso existen tarjetas gráficas PCI Express 5.0 que podrían funcionar bien siempre y cuando la tarjeta sea por 16 y no por 8. Por ejemplo, yo no le colocaría una RTX 5060 ni 5060 Ti, pero sí le colocaría con los ojos cerrados una RTX 5070, dado que tener una interfaz 5.0 por 16, aunque trabaje en PCI Express 4.0, tendría el ancho de banda suficiente para que la pérdida de rendimiento sea casi imperceptible. Claro, esto es para darte un ejemplo, pues si tenemos para una 4090 o una 5070, en teoría tendríamos también para una mejor PC, pero el asunto es que con este combo tenemos una amplia gama de tarjetas gráficas actuales que son PCI Express 4.0 que podríamos comprar sin preocuparnos si van a rendir bien, como por ejemplo toda la serie 3000 y 4000 de Nvidia, toda la serie 6000 o 7000 de AMD y todas las tarjetas gráficas que ha sacado Intel. Así que solo por eso ya se supone que debería valer la pena este combo de Ergin, que sería más económico que combinar un procesador más una placa madre ya sea de Intel o AMD que cuenten con estas mismas características. Ahora, en el caso del disipador dice que soporta el socket de Intel 115X, lo que incluye 1151 y 1155, pero para probar y ver me voy a ir por esta opción segura de Deagle, el AG400, que si puede sin problemas con un 5700X3D, podrá sin problemas con este Intel, que aunque me cuesta un poquito más que otras opciones parecidas, cuenta con todas las piezas necesarias para su instalación en todas las placas madres actuales, lo que me permite ponerlo en cualquier PC. En cuanto a la RAM, esta placa soporta hasta 3200 MHz, que es el estándar en DDR4, así que voy a aprovechar la oportunidad para probar este combo de Killshare. Aunque un combo como este en otros fabricantes está entre los 80 y $100, este me llamó muchísimo la atención porque está muy económico y tiene muy buenas valoraciones, así que vamos a probar qué tal se comporta con este combo Ergin. Y si a eso le sumamos que tenemos una conectividad aceptable y que al ser un procesador Tiger Lake de 11ª generación y que el chipset es el HM570, debería incluir el soporte de Intel PTT, que es justamente la implementación del chip TPM 2.0 por firmware, lo que nos daría este requisito para instalar Windows 11 sin problemas, sin tener que modificar nada en el ISO y sobre todo sin tener que comprar el chip físico. Así que con toda esta teoría tenemos la excusa suficiente para comprar este combo de Ergin, traerlo a este canal y ver qué podemos hacer con él, sus configuraciones y mucho más, con la certeza de que tenemos una alternativa a un combo Xeon que, aunque puede costarnos un poquito más, puede cubrir las expectativas de aquellos que quieren un equipo más actual, pero también ahorrando dinero en el proceso. Así que si quieres saber más de este proyecto, ve explotando el botón de like y asegurándote de que estás suscrito y que tienes la campanita activa para que no te pierdas ninguna actualización. Así que por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.